bajo la selva del Amazonas, enterrado durante miles de años bajo raíces, tierra y silencio, existe algo que los científicos afirman que no debería estar ahí. No una ruina modesta, no un artefacto aislado, sino la evidencia de una civilización entera que desafía todo lo que la historia oficial creía saber sobre quiénes habitaron este continente antes de que llegaran los europeos. Y lo más perturbador no es lo que encontraron. Lo más perturbador es lo que ese hallazgo implica. Que durante décadas los arqueólogos estuvieron mirando en el lugar equivocado con las preguntas equivocadas. Para contarte esta historia, revisé más de 50 estudios arqueológicos, reportes del lidar satelital y testimonios de los investigadores que estuvieron presentes en los descubrimientos. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es especulación. Es ciencia verificada, datos reales y una cadena de hallazgos que sacudió a la comunidad académica internacional. Estamos hablando de ciudades que albergaron entre 10.000 y 30.000 habitantes, de redes de carreteras de hasta 20 kilómetros, de una ingeniería tan sofisticada que tardamos décadas en tener la tecnología para siquiera detectarla. Y todo eso estuvo oculto a plena vista, cubierto por el árbol más grande, la selva más densa, el silencio más profundo del planeta. Durante más de un siglo, los expertos creyeron que el Amazonas era un lugar demasiado hostil para albergar civilizaciones complejas, que sus suelos eran demasiado pobres, que sus pueblos vivían dispersos y en pequeñas comunidades. Esa idea resultó ser uno de los errores más grandes en la historia de la arqueología moderna. Estas historias merecen ser escuchadas. Si crees que otros deberían conocer la verdad sobre el pasado de nuestra América, suscríbete. Juntos damos voz a lo que la historia oficial olvidó. Pero antes de llegar a la gran revelación, necesitas entender por qué este error duró tanto tiempo y quién, finalmente, tuvo el coraje de desafiarlo. Durante décadas, la ciencia oficial tuvo una respuesta clara y tajante para cualquiera que preguntara si el Amazonas pudo haber albergado grandes civilizaciones. Imposible. Y esa respuesta venía de una fuente con autoridad suficiente para silenciar casi cualquier debate. En 1971, la arqueóloga Betty Meggers, investigadora del Smithsonian Institution en Washington, publicó una teoría que se convirtió en dogma durante los 50 años siguientes. El argumento era simple y aparentemente sólido. El suelo amazónico es extremadamente pobre en nutrientes. Sin suelo fértil no hay agricultura a gran escala. Sin agricultura no puede sostenerse una población grande. Por lo tanto, las sociedades amazónicas habrían sido necesariamente pequeñas, móviles y sin estructuras complejas de poder ni organización urbana. Meggers llegó a escribir que la selva tropical era, en sus propias palabras, un paraíso falso. Exuberante por fuera, pero fundamentalmente incapaz de alimentar civilizaciones avanzadas. La frase se repitió en manuales universitarios, en conferencias internacionales, en los informes que guiaban las decisiones sobre qué zonas excavar y cuáles ignorar. El problema era que Meggers tenía razón en una cosa y estaba profundamente equivocada en otra. El suelo amazónico natural sí es pobre, eso es cierto. Pero lo que ella no contempló, lo que nadie contempló durante tanto tiempo, es que los pueblos que habitaban esa selva podían haber modificado ese suelo de maneras que aún hoy resultan difíciles de creer. Hay una prueba física, oscura literalmente, que lleva el nombre de una ciudad portuguesa y que comenzó a derrumbar el edificio entero que Meggers había construido.
Y para entender lo que los científicos encontraron después, primero necesitas conocer esa prueba. Existe un tipo de suelo que no debería estar en el Amazonas. Es negro como el carbón, profundamente oscuro, incluso visto desde metros de distancia. Los agricultores locales lo conocen desde siempre porque donde aparece, los cultivos crecen con una energía que el suelo rojo circundante no puede igualar. Durante generaciones lo usaron sin entender su origen. Después llegaron los geoquímicos y lo que encontraron cambió la narrativa por completo. La llaman terra preta, que en portugués simplemente significa tierra negra. Aparecen parches distribuidos por toda la cuenca amazónica, especialmente en la región de Santarém, en el estado de Pará, en Brasil. Puede tener hasta 2 metros de profundidad. Y su composición química es tan extraordinaria que el geoquímico Bruno Glaser, de la Universidad de Bayreuth, en Alemania, concluyó que podía ser 450 veces más productivo que el suelo amazónico natural circundante. Lo que hace especial a la terra preta no es solo su fertilidad, es que es artificial. Fue fabricada deliberadamente por seres humanos hace entre 500 y 2500 años. La mezcla de carbón vegetal, huesos, cerámica triturada y materia orgánica que la compone requería conocimiento técnico, planificación y una comprensión del suelo que desafía la imagen del pueblo primitivo que la historia oficial asociaba con el Amazonas precolombino. El investigador William Woods, de la Universidad de Kansas, estimó que la terra preta cubre entre el 5 y el 10% de toda la cuenca amazónica. En términos de superficie, eso equivale a un área comparable a toda Francia. Alguien la fabricó. Alguien con tiempo, organización y un proyecto colectivo de larga duración. Pero si el suelo era la primera pista, la segunda fue mucho más espectacular, porque no se trataba solo de modificar la tierra, se trataba de construir sobre ella ciudades que la selva terminó por tragarse enteras y que solo una tecnología del siglo XXI pudo volver a encontrar. Imagina disparar 1 millón de pulsos de luz láser por segundo hacia el suelo desde un avión que vuela a 700 metros de altura. Cada pulso baja, atraviesa el dosel de la selva, rebota en lo que hay debajo y regresa cargando información exacta sobre la forma del terreno. Los árboles, las lianas, las plantas desaparecen del mapa. Lo que queda es el suelo desnudo, con cada colina, cada depresión, cada estructura enterrada dibujada en 3 dimensiones con una precisión de centímetros. Eso es lidar. Y cuando los arqueólogos empezaron a usarlo sobre el Amazonas, lo que aparecía en sus pantallas les resultó, literalmente, increíble. En enero de 2023, el arqueólogo francés Stéphane Rostaing, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, y su equipo publicaron en la revista Science los resultados de un estudio que sacudió la disciplina. En el Alto Amazonas ecuatoriano, el LIDAR reveló una ciudad que cubría 300 kilómetros cuadrados, con plataformas monumentales, plazas ceremoniales, canales de irrigación y una red de caminos que conectaba distintos núcleos urbanos. Todo ello con una antigüedad de entre 2000 y 2500 años. Rostaing y su colega Antoine Dorisson describieron el hallazgo como la urbanización más antigua y extensa del Alto Amazonas jamás documentada. No era un asentamiento pequeño, era una metrópolis regional, una red interconectada de comunidades que, en su apogeo, pudo haber albergado entre 10.000 y 30.000 habitantes. Pero hay algo que el mapa de LIDAR no podía responder. ¿Quiénes construyeron todo eso? ¿Cómo vivían?
y por qué desaparecieron, dejando tan poco rastro en la memoria colectiva del mundo. Para eso, los investigadores tuvieron que bajar de los aviones, entrar en la selva y excavar. Los constructores de esa ciudad perdida se llaman hoy la cultura Upano. Habitaron el valle del río Upano, en la actual provincia de Morona, Santiago, en Ecuador, desde aproximadamente el año 500 a.C. hasta el 300 de nuestra era. Cerca de 8 siglos de presencia continua, de construcción sostenida, de organización social compleja. El arqueólogo Francisco Valdez, investigador del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, lleva décadas estudiando esta cultura. Fue uno de los primeros en sospechar que bajo la vegetación del valle había algo extraordinario, mucho antes de que el lidar les diera la razón de un modo que superó todas sus expectativas. Cuando los datos del escaneo se procesaron por completo, el equipo contabilizó más de 6.000 plataformas artificiales de tierra distribuidas por el territorio. Algunas eran simples, rectangulares, usadas probablemente como base para viviendas. Otras eran monumentales, conectadas entre sí por caminos rectos de hasta 20 kilómetros de longitud, y parecían tener una función ceremonial y administrativa. Lo que asombró especialmente a los investigadores fue el sistema de canales. Los upanos no construyeron solo hacia arriba, construyeron hacia adentro de la tierra, trazando redes de drenaje e irrigación que les permitían controlar el agua, proteger sus cultivos de las inundaciones y mantener una agricultura estable en un territorio que supuestamente era demasiado impredecible para eso. La imagen de pueblos amazónicos viviendo en pequeñas bandas nómadas, sin arquitectura, sin planificación colectiva, se desmoronaba pieza por pieza. En cambio, emergía la de una sociedad con ingenieros del suelo, con líderes capaces de coordinar miles de trabajadores, con una visión del espacio y del tiempo que rivalizaba con la de culturas consideradas mucho más avanzadas por la historia occidental. Pero la pregunta que nadie podía esquivar era la más incómoda de todas. Si todo esto existió, si fue tan grande y tan duradero, ¿por qué desapareció? ¿Y qué fue lo que realmente terminó con los upanos? Alrededor del año 300 de nuestra era, la ciudad dejó de crecer. Las plataformas dejaron de construirse. Los caminos dejaron de recibir pisadas. En algún momento que los investigadores aún no han podido precisar con exactitud, la cultura upano simplemente se fue. No en una derrota gradual, sino en lo que Stephen Rostan describió como un abandono relativamente rápido. ¿Qué ocurrió? El sospechoso más evidente está a menos de 50 kilómetros del corazón de la ciudad perdida, el volcán Sangay, uno de los más activos de Ecuador, cuya historia eruptiva registra varios episodios de gran magnitud en los últimos 2 milenios. Las muestras de suelo extraídas en el Valle del Upano contienen capas de ceniza volcánica que coinciden temporalmente con el período de abandono. Una erupción de la magnitud suficiente habría destruido cultivos, contaminado fuentes de agua y convertido en inhabitable una región que durante 8 siglos había sido próspera. Pero la ceniza por sí sola no explica todo. Algunos investigadores señalan que las capas del suelo indican también periodos de sequía intensa, posiblemente relacionados con variaciones climáticas regionales que afectaron la productividad de los cultivos de manera sostenida durante décadas. Una civilización que dependía de un sistema de irrigación tan elaborado habría sido devastadoramente vulnerable a cualquier perturbación hídrica prolongada.
Otros apuntan a conflictos internos o a presión de grupos externos llegados del norte. La evidencia, en ese frente, es más escasa. Pero lo que el registro arqueológico sí muestra con claridad es que cuando los upanos se fueron de manera casi simultánea en puntos que distaban entre sí varios kilómetros. Eso habla de una crisis sistémica, no de una serie de decisiones individuales o comunidades aisladas que simplemente se trasladaron. Sin embargo, los upanos no fueron los únicos. En otro punto del Amazonas, mucho más al este, otro tipo de hallazgo completamente diferente esperaba a los científicos. Uno que no tenía nada que ver con ciudades ni con plataformas de tierra, sino con algo perfectamente esférico y profundamente enigmático. En una zona remota del estado de Pará, en el corazón del Amazonas brasileño, un árbol enorme cayó durante una tormenta. No era la primera vez que una tormenta derribaba árboles en esa selva, ni sería la última. Pero cuando los investigadores de la zona inspeccionaron el cráter abierto por las raíces al arrancarse del suelo, encontraron algo que ninguno de ellos esperaba ver. 7 esferas perfectas, de piedra, enterradas en grupo a menos de 1 metro de profundidad, como si alguien las hubiera colocado allí con una intención precisa y luego la selva las hubiera cubierto para siempre. Las esferas tenían un diámetro que oscilaba entre unos 30 centímetros y casi 1 metro. Su superficie era extraordinariamente lisa, trabajada con una precisión que habría requerido herramientas, tiempo y una comprensión de la geometría esférica que contradice todo lo que se supone que sabemos sobre las capacidades técnicas de los pueblos amazónicos precolombinos. El análisis preliminar situó su antigüedad en más de 2000 años. Pero lo que desconcertó más a los especialistas fue la ausencia de cualquier contexto. No había cerámica a su alrededor, no había restos de estructuras, no había huesos ni carbón, solo las esferas, como si hubieran caído del cielo o brotado del suelo por voluntad propia. La comparación inevitable fue con las famosas esferas de piedra de Costa Rica, fabricadas por la cultura diquís hace entre 400 y 1000 años, cuya función exacta tampoco se ha determinado con certeza. Pero las esferas costarricenses son conocidas, estudiadas, exhibidas en museos. Las del Amazonas brasileño eran completamente desconocidas. Parte de una tradición que la historia oficial ni siquiera había sospechado que existía en esa región. Y justo cuando los arqueólogos creían que comenzaban a comprender la magnitud de lo que estaban descubriendo en el Amazonas, la tecnología les mostró que apenas habían visto la punta de algo mucho, mucho más grande. En 2022, un equipo liderado por el arqueólogo alemán Heiko Primers, del Instituto Arqueológico Alemán, publicó en la revista Nature los resultados de un estudio que redefinió el significado de la palabra ciudad en el contexto amazónico. El lugar era los Llanos de Mojos, en el Beni boliviano, una región de sabanas inundables que durante siglos había sido considerada prácticamente inhabitada antes de la llegada de los europeos. El lidar reveló otra historia. La cultura casarábe que habitó esa región entre el año 500 y el 1400 de nuestra era construyó una red urbana que cubría 4.700 kilómetros cuadrados. Dentro de esa red, los investigadores identificaron 2 centros urbanos principales de gran tamaño, con pirámides de hasta 22 metros de altura, plazas públicas, terraplenes y una intrincada red de canales y calzadas elevadas que conectaban decenas de asentamientos menores.
Carla Jaimes Betancourt, arqueóloga boliviana y coautora del estudio, describió el hallazgo como urbanismo de baja densidad. No una ciudad compacta como Roma o Tenochtitlán, sino un sistema distribuido donde la población vivía en asentamientos de distintos tamaños, conectados por infraestructura común, como si fuera una red de ciudades satélite en torno a dos metrópolis centrales. La escala del proyecto constructivo que eso implicaba era difícil de asimilar. Cada calzada elevada tenía que ser construida moviendo toneladas de tierra para mantenerla por encima del nivel de inundación durante la temporada de lluvias. Eso requería no solo músculo, sino ingeniería hidráulica, supervisión colectiva y una capacidad logística que desafía de manera directa cualquier imagen del Amazonas como un territorio de pueblos sin organización compleja. Tú perteneces a una generación que está viendo cómo se reescribe la historia de América en tiempo real. Si quieres seguir siendo parte de eso, suscríbete a este canal. Hay muchas más historias como esta esperando ser contadas. Pero si los Upanos y los Kasarabe son la evidencia arqueológica, hay una tercera línea de descubrimientos que viene de la biología, del ADN, de los propios árboles de la selva. Y esa línea señala algo que nadie esperaba encontrar. Hay una pregunta que ningún arqueólogo puede responder solo con lidar y excavaciones. ¿Cómo se alimentaban esas decenas de miles de personas? La Terra Preta explica la fertilidad del suelo, los canales explican el control del agua. Pero, ¿qué cultivaban exactamente? ¿Y dónde están hoy las huellas de esa agricultura? La respuesta llegó de un campo completamente diferente, la ecología molecular. En 2017, un equipo liderado por la investigadora brasileña Carolina Levis, del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía, publicó en la revista Science un análisis de más de 3.000 parcelas de selva amazónica repartidas por toda la cuenca. El objetivo era determinar si la distribución actual de ciertas especies de árboles era natural o si reflejaba intervención humana antigua. Los resultados fueron inequívocos. 85 especies de plantas, entre ellas el cacao, la castaña de Brasil, el marañón y la palmera de Buriti, muestran en su distribución actual las huellas claras de haber sido cultivadas, propagadas y plantadas intencionalmente por pueblos amazónicos hace 3.000 años o más. Esas especies aparecen en concentraciones anómalas precisamente en los lugares donde los arqueólogos han encontrado terra preta y asentamientos humanos. El investigador Charles Clement, también del INPA, sintetizó el hallazgo con una frase que se convirtió en titular de medios científicos en todo el mundo. El Amazonas no es un bosque virgen, es un jardín abandonado. Eso significa que los árboles que hoy consideramos selva primitiva, intocada, salvaje, fueron plantados por civilizaciones que ya no existen. La biodiversidad amazónica que tanto celebramos, parte de ella, es un legado cultural, una herencia viva dejada por pueblos que la historia olvidó. Todo lo que hemos visto hasta aquí, la Terra Preta, las ciudades del lidar, las esferas, el jardín biológico, converge en una pregunta que los científicos llevan décadas intentando responder. ¿Hubo alguna vez una conexión entre todas estas civilizaciones? ¿Existió algo así como una gran red amazónica? Y si existió, ¿qué fue lo que la destruyó para siempre? En el año 1542, el explorador español Francisco de Orellana se convirtió en el primer europeo en navegar el río Amazonas desde su nacimiento hasta su desembocadura. Con él viajaba un fraile dominico llamado Gaspar de Carvajal, quien llevó un diario detallado de la expedición. Y en ese diario,
Carvajal describió algo que durante siglos nadie tomó en serio. Ciudades enormes a orillas del río, poblaciones densas que se extendían kilómetro tras kilómetro, sistemas de caminos, mercados, una civilización compleja y vibrante. Los historiadores posteriores descartaron sus relatos como exageraciones propias de un cronista colonial deseoso de justificar la empresa conquistadora. El Amazonas era la selva vacía, el territorio hostil. Carvajal, según esos historiadores, simplemente mentía. Hoy, los arqueólogos están descubriendo que Carvajal probablemente decía la verdad. Lo que ocurrió entre la expedición de Orellana en 1542 y las primeras colonizaciones sistemáticas fue una catástrofe biológica de dimensiones difíciles de comprender. Las epidemias de viruela, sarampión y otras enfermedades para las que los pueblos amazónicos no tenían ninguna inmunidad eliminaron hasta el 90% de la población en algunas regiones en el plazo de pocas décadas. El antropólogo Clark Erikson, de la Universidad de Pensilvania, uno de los mayores especialistas en las civilizaciones amazónicas, argumenta que cuando los exploradores europeos llegaron en oleadas sucesivas a partir del siglo XVII, el Amazonas que encontraron ya era un mundo postapocalíptico. Las ciudades habían sido abandonadas, los campos cultivados, abandonados, los sistemas de irrigación abandonados. La selva había comenzado a reclamar todo con la velocidad y voracidad que solo ella puede desplegar. Para cuando los científicos del siglo XIX empezaron a estudiar la región con ojos académicos, lo que vieron fue una selva aparentemente virgen. Y concluyeron que siempre había sido así. Esa conclusión fue el error más caro de la historia de la arqueología americana. Y las consecuencias de ese error llegan hasta hoy, hasta decisiones políticas y económicas que afectan a la selva y a sus pueblos actuales.